Bienvenidos a La Burbuja Cultural, ese programa en el que no se habla de Begoña Gómez, no se habla de Elías Bendodo, ni se habla de Ortega Smith. Se habla de Chuck Berry, se habla de Dante Alighieri o se habla, por ejemplo, de José Luis García, pero no se habla de ningún otro personaje político. Hoy empezamos con el cine. Profesor Luis Ruiz de Asúa, qué bueno que no se hablen de personajes políticos y se hable de Stanley Kubrick, ¿no? Se hable de John Ford, se hable de Clint Eastwood. Muy buenas noches, don Josué, ¿qué tal? Efectivamente, has mencionado unos nombres que, madre mía. ¿Los primeros o los segundos? El del medio igual, me llama la atención. Sin duda alguna. ¿Qué película nos trae esta semana? Porque, bueno, pues usted sabe que precisamente desde hace ya más de 2 años que empezamos esta sección, pues lo que hemos intentado es ir a aproximar a nuestros amigos pues diferentes géneros con las películas más significativas o que creemos más atractivas de cada género, pues para hacer pues un pequeño retablo de introducción al cine clásico. Y en este sentido teníamos un poco olvidada a la comedia española de la posguerra. Hace muchísimo que no hablamos de ella, desde aquellos lejanos tiempos en que un día mencionamos aquella película tan buena de Edgar Neville titulada La vida en un hilo. Y creo que ya es hora de volver a estas comedias que tanto gustaban a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, y que tan buenos momentos hicieron pasar a aquella generación de la posguerra, y además que tanto éxito de taquilla tuvieron. Unas comedias además pues que tenían parte de la gran tradición española, de la literatura de enredo, cómica, como parte de ese cine, de ese género que tanto nos gusta además también de Hollywood, de esas comedias alocadas, sofisticadas, que habían pasado su gran época durante los años 30, ¿no? Y en ese sentido creo que era ya el momento de hablar aquí de una producción de Cifesa, como no, la antorcha de los éxitos, la mítica productora valenciana, una producción, como digo, del año 1943, dirigida por el grandísimo Juan de Orduña y titulada Deliciosamente tontos. Deliciosamente aquí no hay traducción tontos. hoy, ¿eh? No, claro, efectivamente es el título. Un homenaje a Valencia también, ¿no? Sí, porque esa productora Cifesa era valenciana y era pues la grandísima productora de los años 40 y 50. El éxito de Cifesa estaba asegurado. Toda la gente iba al cine y la antorcha de los éxitos, claro. Cifesa. Hemos perdido soberanía incluso también en las incluso en eso. Es triste decirlo, pero hasta en eso, es verdad. Antes era todo mucho más cercano, desde el avión hasta las galletas. Claro. Ahora, pues, en fin, ¿qué le voy a contar a usted? Deliciosamente tontos. Es un título sugerente. Ahí vemos la portada de esta película, efectivamente, muy bien hecha. Una película de Juan de Orduña que hay que reivindicar a este hombre. Es de los directores más castigados por la crítica, lo cual ya nos hace que simpaticemos con él. Este hombre, que era madrileño, nació en 1900, era hijo de muy buena familia. Este era Juan de Orduña y Fernández Shaw, ¿no? Era de familia aristocrática, su padre era ingeniero, y él, aunque estudia Derecho, su gran pasión es el cine, el teatro, la interpretación. Él va a empezar siendo actor en películas como El misterio de la Puerta del Sol, en los albores del cine español, pero más tarde pasará a la dirección y va a tener unas etapas claramente diferenciadas. Él va a empezar con estas comedias, como la que voy a hablar hoy, comedias de mucho éxito, pues comedias populares, divertidas, como Ella, él y sus millones, ¿no? O Tuvo la culpa Dan. Después va a pasar a los dramas históricos, que tuvieron un éxito tremendo, desde Agustina de Aragón hasta Locura de amor, Alba de América, todas estas películas con un trasfondo histórico muy potente y que gustaban mucho a finales de los 40 y principios de los 50. Va a dar un paso más y va a dirigir El último cuplé. Bueno, película la más taquillera del cine español durante muchos años. Sara Montiel. Sarita Montiel, impresionante. Claro. Y a partir de ahí va a llegar la decadencia de Juan de Orduña, que intentó adaptarse a las nuevas tendencias del cine en los años 60, pero no le salió bien. Y eso que tiene alguna película maltratadísima por la crítica, que a mí me gusta, como por ejemplo Bochorno, ¿no? Pero el caso es que falleció en 1974, dejándonos, entre otras joyas, esta de la que vamos a hablar hoy. ¿De qué año es la joya? 1943. Él le sentaba muy mal que la crítica le machacara tanto y tenía una tertulia típica en un bar, el Gaviria, que estaba por su barrio. Sí, la calle Gaviria está en mi barrio, pues, es la paralela. Este en concreto creo que estaba en Víctor Hugo, este bar, y ahí tenía una tertulia todas las tardes que cómo no nos va a gustar este hombre. Cuando
tertulia todas las tardes con sus amigos y solo se podía hablar en esa tertulia de dos temas, de cine y del Real Madrid. Claro. Todo ello entre puro y puro, que le encantaban los habanos. ¿Cómo no nos va a caer bien don Juan de Orduña, que aprovechaba esas tardes con sus amigos para poner a parir a todos esos críticos que iban a por él a saco, que le acusaban de que hacía un cine de cartón piedra, muy populachero, pero yo creo que es uno de los directores más injustamente tratados por la crítica, como podemos apreciar en esta película tan interesante de la que vamos a hablar hoy, Deliciosamente tontos. ¿Y de qué va esta película? Pues esta película es muy interesante el argumento, porque, bueno, en la película empieza con algo que a usted le encanta, que es ver el mar mientras se escucha de fondo esas canciones tipo Machín, ¿no? Amor bajo el cielo cubano, ¿no? ¿Y qué va a pasar aquí? Pues que nos vamos a situar en torno a mediados, década de los 40 del siglo XIX, y hay un notario que cita a un caballero que viene de la España europea a Cuba, y en ese despacho notario está esperándole también una dama. No se conocen en absoluto. ¿Y por qué están citados estos dos ahí? Pues porque un hombre ha muerto, y este hombre en sus últimas voluntades dijo que su nieta, que es esa chica que está ahí, le gustaría que se casara con este hombre que ha llegado ahí. ¿Por qué? Porque este hombre que ha llegado ahí es nieto del que le ayudó a él cuando se fue a Cuba a buscar la vida, no tenía nada, y ahí le ayudó una persona, un Acevedo, que así es como se llama este hombre, y él, la ilusión de su vida es que después de haber hecho una gran fortuna, su nieta se case con el nieto de aquel que le ayudó, ¿no? Y dice, bueno, yo al año de morir cito aquí en este notario a estos dos, que se conozcan, que se enamoren, y si se casan, les dono toda mi fortuna. 10 millones, creo, de reales. Bueno, claro, ellos dos, en esa situación, se sienten ofendidos. Porque dice, vamos a ver, el amor es una cosa y el dinero es otra. El amor no se compra con dinero. Y ella dice, yo tengo a mi novio y no lo voy a dejar por este dinero. Y él dice, yo tengo en España a mi novia y no la voy a dejar por este dinero. Así que lo siento mucho, señor notario, no aceptamos el trato. El notario no da crédito. Dice, pero son tontos, estos románticos, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué pasa ahora? Pues ahora pasa que si en un siglo ningún descendiente de usted, le dice a ella, y ningún descendiente de usted se casan, transcurrido el siglo, el dinero va a beneficencia. Si se casan, va a los que se casen. Y entonces pasa el siglo, vemos aviones, barcos, se nos dice que ya ha pasado el siglo, ya estamos en 1940 por ahí. ¿Y qué pasa? Pues que la nieta, la bisnieta, resulta que ella, como ve que el plazo va a acabar y presionada por la familia, especialmente por su tío, pues acepta casarse con un Acevedo. La Espinosa, que es ella, se casa con Acevedo. No le conoce de nada, se va a casar por el dinero, ella no quiere. Y entonces el Acevedo con el que se va a casar, que es un hombre muy romántico, es un bombiván, es un solterón de estos que vive en una casa maravillosa con sus criados, dice, pues yo esto voy a hacerlo de tal manera que voy a enamorar de verdad a esta mujer. Y entonces él le pasa una foto que no es de él, es de su mayordomo. Y entonces ella recibe la foto del mayordomo, pues ni fu ni fa, no está nada emocionada, y él traza un plan para enamorarla. ¿Y cómo va a enamorarla? Pues se va a ir en avión hasta Cuba, y en Cuba va a coger el barco en el que ella va desde La Habana a España para conocer a su marido con el que se ha casado por poderes. Y ahí es la película, toda la trama, toda la intriga y todo el enredo que se va a hacer en ese viaje transatlántico con este hombre haciéndose pasar por otro para enamorar a su propia mujer. O sea, esa es maravillosa y nos recuerda muchísimo a películas de la Screwball Comedia americana, y en concreto hay una que es Las Tres Noches de Eva. Aquí hemos hablado muchas veces de americanos que copian a españoles. Sí. Vamos a ser justos, esta película, el director vio mucho Las Tres Noches de Eva, que es un peliculón de Preston Sturges. Claro, efectivamente. No, pero la trama es entretenidísima, es buenísima, y tener que enamorar a la que ya sabes que es tu mujer. A tu mujer con la que se ha casado por poderes. Claro, efectivamente, es muy curiosa, y le pasas la foto de tu mayordomo. No, vamos a ver si al final consigue enamorar. Eso ya lo dejamos... El guión dice que está muy inspirado en esa película, ¿no? Sí, bueno, el guión lo escribió el propio Juan de Orduña. La historia es original de Tamayo y de Echegaray, pero el guión lo escribió él. Y yo en estas películas españolas, sabe usted que siempre hay que hablar de esos maravillosos actores secundarios, mal llamados secundarios, estos actores de reparto que llenan las películas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, Alberto Romea. Alberto Romea, hemos hablado aquí de él. Alberto Romea, hemos hablado aquí del Día de Historias de la Radio, porque sí. Alberto Romea es el protagonista del último episodio de Historias de la Radio. El mítico programa concurso cuando dice, ¿quién? Yo soy Pichirri, ¿no? Bueno, pues ese es Alberto Romea, que hace aquí del tío de la chica. Tenemos aquí a un señor que no sé si a usted le suena,
Don Paco Martínez Soria. Hombre, pues sí. Que es el notario. 40 añitos tiene nada más. Nos cuesta reconocerlo un poco, pero ya vemos ahí lo maravilloso que es don Paco Martínez Soria. Antonio Riquelme, mítico. Este es el telegrafista del barco, que es un telegrafista poeta y romántico. Y bueno, tiene un papel típico de él en tantas películas maravillosas españolas en las que aparece como La Lupa, etcétera. Y aquí es un señor graciosísimo que tiene unos nombres larguísimos que siempre que se presenta los dice, y es muy gracioso, ¿no? Aurelio, Gómez de las Cosura, Pérez de Indarte, en fin, empieza a decir sus nombres y es muy... Aurelio Rodríguez Pérez de Indarte, Gómez de las Cosura, en fin, es graciosísimo cada vez que habla. Y en fin, son un elenco de actores secundarios de los que siempre disfrutamos, como Fernando Freire de Andrade, que es el mayordomo Dimas, que es uno de los grandes protagonistas de la película, ese mayordomo que siempre parecen sabios, son unos mayordomos de estas películas que siempre nos atraen mucho y que también hacía de mayordomo en Ella, él y sus millones, otra comedia de Orduña. Pero la pareja protagonista absoluta es la gran pareja taquillera y espectacular del cine español de la época. Alfredo Mayo y Amparito Ribelles. Claro, estos eran, bueno, las estrellas máximas. Y en esta película en concreto, pues lo van a demostrar, porque además combinaban estas películas en las que trabajaban juntos, como por ejemplo en Malvaloca o en esta misma, con sus amoríos en la vida real. Amoríos que eran seguidos pues con mucho interés, lógicamente, por el pueblo. Y fíjese, Josué, lo que son las cosas, que Alfredo Mayo, que era el galán oficial de esa España, porque además daba el tipo de español de la época, cómo le quedaban uniformes regulares al protagonista de Raza, de Jarca, de A mí la Legión, del Santuario no se rinde, ¿no? Claro, con su pelo para atrás, el bigotillo, esa mezcla de tipo guasón con varonil, en fin, era el típico personaje de esa España de los años 40 y ella era pues, la típica chica de esa época, también muy desenfadada, muy divertida, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que ese noviazgo, él era mucho mayor que ella, tenía 15 años mayor que ella, y ella tiene 17 años. Fíjate. ¿Y qué pasa? Que se iban a casar y 5 días antes de la boda, con las invitaciones mandadas, ella, sus padres estaban, no querían en absoluto que ese matrimonio tuviera lugar, y se anuló el compromiso, en medio del escándalo, además, claro. Y ahí se quedó Alfredo Mayo, que claro, no estaba acostumbrado a que una chica le dijera que no, y se debió agarrar un rebote tremendo. Un Alfredo Mayo que a mí me gusta mucho también posteriormente en películas como La Caza. Tenemos a Alfredo Mayo en Pipermín Frappé, uno de los títulos míticos del cine español, y hasta aparece con Berlanga en la segunda, que para mí es la mejor de esa trilogía de la escopeta nacional, que es Patrimonio Nacional, que insisto, para mí son las tres buenísimas, pero para mí la segunda es la mejor, y él aparece ahí en Patrimonio Nacional, un grande de nuestro cine, junto a Amparito Ribelles, que ¿qué le voy a contar a usted? O sea, que hay que reivindicar nuestro cine. Yo esa época del cine español me parece una injusticia que no la tengamos presente, porque es que es unas películas que usted cuando siempre me pregunta que por qué pinta hoy hablar de una película del año 43 española, ¿no? Pues lo que pinta es que a mí me gustaría mucho meternos en la piel de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que estaban viviendo una época muy dura, porque el año 43 pues, en España fue un año duro, estábamos en plena posguerra. Alfonso Rojo me cuenta, él es del 51, pero me cuenta y dice, había niños en mi pueblo que les regalaban por Reyes una naranja, y era su regalo de Reyes. Imagínese usted esa España, ¿no? Sí. Pues esa España... La gente que tenía ilusión también por salir de aquello y que tenía ganas de hacer cosas, como luego demostró, pues acababa unas jornadas laborales de órdago. Claro. ¿Y qué hacían? Pues no se iban a casa, a la tele, no había tele, se iban al cine, claro, y disfrutaban de películas como esta. No querían ver cine neorrealista, lo que sería luego, que es lo que por eso falló. Claro. Porque la gente después del trabajo pues quería ver comedias divertidas, de enredo, y de unos ambientes que los veían en el cine y decían, hay otro mundo, ¿no? Que es muy atractivo y muy chulo, esto de los transatlánticos, de esas casas maravillosas, y de esta gente tan simpática como eran los protagonistas de Deliciosamente Tontos. Y además, Josué, esos actores, esa elegancia que traslucen estas películas, pero no elegancia del vestuario, que por supuesto, elegancia en el comportamiento, elegancia en el hablar, qué dicción, no me cansaré de decir, qué bien hablaban, es que da gusto, cuando ahora oyes a mucha gente mayor, es que no entiendo lo que dicen, ¿no? Claro, mi abuela me dice, no veo cine porque no entiendo lo que dicen, aquí la dicción es perfecta. Y entonces yo creo, Josué, que es que, aunque solo fuera por eso, conviene acercarnos a este cine tan nuestro y a estos personajes con los que tan fácil era identificarse. Así que no me queda más que recomendar a nuestros amigos que disfruten de esta película y ojalá que todos los tontos fueran como los de Deliciosamente Tontos. Pues sí, hay tonterías que son más perdonables. Profesor Luis Ruiz de Asúa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, como siempre.
Y del cine nos vamos directamente a la literatura con Carlos Paz. Y no sé si tenemos ya a nuestro literato, a nuestro experto en libros, amante de la lectura. ¿Está? Don Carlos Paz, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros hoy desde mi casa, que estoy haciendo cambios de cosas. Cambios, no sé de qué tipo, pero bueno, ya nos explicará los cambios que hace usted. Bueno, estamos estudiando con el profesor Carlos Paz una trilogía de religiones del libro, religiones monoteístas. Hemos recomendado libros sobre el judaísmo, sobre el islam, y ahora nos queda la religión que, digamos, bueno, pues en España deberíamos estar más familiarizados, o que nos debería acompañar, aunque haya gente que todavía pues no se sepa los 4 evangelios, o no sepa quién es el niño que está envuelto en pañales entre una mula y un buey. Vivimos unos tiempos que seguramente toque reevangelizar a la gente, que los creyentes cristianos entiendan que la fe no sé si se ha perdido, pero desde luego cualquier conocimiento acerca del cristianismo es como arar en el mar. El número de creyentes descreídos va cayendo y la gente ya no sabe ni de qué estaremos hablando, pero efectivamente hoy vamos a tratar la cuestión del cristianismo. Muy bien. ¿Va a evangelizar usted a los espectadores de la burbuja cultural? Solamente mi presencia debería servir para tal cosa. Los que me conocéis sabéis que yo soy un enviado del cielo. Sí. Va usted de negro, le falta el clériman, pero va usted apuntando maneras. Cuéntenos, libros, más allá, entiendo, del evangelio y de aquellos sí, que deberíamos conocer, libros que nos introduzcan o que nos hagan comprender una religión que, a pesar de su sencillez, que no está hecho para sabios sino para humildes, pues hay que comprender y que no cualquiera puede interpretar. Sí, bueno, diré que mis días, si Dios me da salud, las voy a acabar en un monasterio, pero esa es otra cuestión. Cuando me he enfrentado a esta cuestión de presentar libros de religión, he querido huir de entrada pues, de los libros que fundamentan esa religión. Un día hablaremos de manera expresa del Corán y de la Biblia, pero es difícil, con toda la cantidad ingente de libros que hay acerca del cristianismo, traer 3. Yo siempre traigo 3 libros de las cositas que sean. He querido el primero, que no lo encuentro porque estoy remodelando los libros, los cuadros y las cosas que tengo. Traer uno que no lo encuentro, lo tengo por casa, pero me lo sé de memoria. Es un libro que ha salido hace poquito, hace año y medio, que es La historia de los concilios, de David Abadías, y está publicado por Almuzara. Y a través de ese libro, de la historia de los concilios, pues conoceremos la base teológica de todos los dogmas y cómo se ha ido creando la Iglesia Católica, y no solo, porque a través de esos concilios pues ha habido sus cismas, sus separaciones y los motivos por los cuales han surgido una serie de iglesias, principalmente las orientales, que tienen otros ritos diferentes, aunque dogmáticamente dentro del cristianismo me quiero quedar con aquellas variantes del cristianismo que guardan los dogmas sobre los que fueron fundados, que los crea lógicamente Jesús de Nazaret, pero es San Pablo el que le da forma. Por lo tanto, estaré excluyendo a las iglesias evangélicas, después a todas las surgidas después de la ruptura de Lutero, y me quedo y entiendo como cristianismo, y que compartimos al ser españoles los católicos principalmente con las iglesias orientales, que dogmáticamente, incluidos los ortodoxos, son prácticamente las mismas. Así que ese primer libro es esa historia de los concilios, que se puede encontrar en cualquier librería y es enteramente recomendable. Claro. Hoy en día habría que explicar qué es un concilio, qué es un cisma. Algunos se creen que un cisma, pues no sé, es un ave rapaz, algo así, pero no. Pero bueno, leyendo el libro, Historia de los Concilios, creo que lo van a comprender muy bien, y las diferentes reformas o herejías que han ido surgiendo y que se han ido combatiendo a través de esos concilios. No le voy a preguntar por su concilio favorito, porque creo que es una pregunta
bueno, pues que tampoco procede, pero sí que... Es bueno, el de Calcedonia. el de Calcedonia, por ejemplo, es al que a usted más le gusta. No estuvo presente en él, pero podría haber estado. Casi, casi. Casi, por eso le digo. Cuéntenos más libros, más recomendaciones. El segundo libro es un libro que plenísimamente recomendable para esa reevangelización, que no sé si se verá con los reflejitos puñeteros que tengo aquí. La fe explicada. Eso es. Es un libro que se publicó, yo lo tengo desde hace 25 años. El autor es un autor francés, Leo Tres, y publicado por la editorial Patmos, que también traje algún libro de esta editorial en la semana pasada y en alguna otra ocasión de cuestiones religiosas. La editorial Patmos, que tampoco quien usted y yo estamos pensando sabe dónde está ni qué es Patmos, explica perfectamente de una manera muy sencilla, muy directa, muy concisa, matemática, quirúrgica, todos los conceptos que sobre la religión existen, todo lo que engloba la cosmogonía cristiana. Tanto si es católico como si no lo es. Me parece un libro de verdad, sé que se puede conseguir todavía, La fe explicada, en cualquier librería. Recomendar estos libros, los de hoy principalmente, que acudan a las librerías paulinas. En Madrid hay 3 sitios donde se puede acudir, en cualquier gran capital de provincia igualmente, y ese libro es enteramente recomendable para acercarse en profundidad, si se quiere, incluso al cristianismo. Claro. Hay que explicar que las librerías paulinas no son las de Paula de las Heras, de su familia. Quiero decir, son librerías que deben el nombre a San Pablo. No, Paula de las Heras no tiene librerías ni nada que se le parezca. A lo mejor podría invertir en ellas, pero no pasarse por ellas, evidentemente que no. Don Carlos. Un día estuvimos hablando de la destrucción de libros, que me parece un capítulo muy interesante, de la bibliofobia, y se me olvidó, se me pasó para meter a Paula de las Heras. Sí, sí. En ese libro entiendo que conceptos como la concupiscencia u otros se pueden comprender. Sí. Es una explicación de todos los dogmas en los que se fundamenta la fe cristiana. Todos los dogmas están recogidos en esa oración que es el credo, muchos no se acordarán de decirla, pero ahí se condensan todos los dogmas de la Iglesia católica, y esos dogmas son explicados en este libro, La fe explicada, que de verdad que es maravilloso. Muchas veces angustia a gente que quiere creer, no saber explicar determinadas cuestiones, pues ahí podrán encontrarlo, y es hasta el momento quizá uno de los mejores libros que he leído acerca de cuestiones de fe. Me interesa mucho del credo la parte de descendió a los infiernos. Me parece una parte del credo que ojo a la teología que encierra el hecho de que Cristo, que Dios, descendiera a los infiernos y resucitase al tercer día, evidentemente. Y más libros, el tercer libro. Nosotros hemos conocido una parte del infierno, de hecho nos conocimos en algún sitio infernal. Sí. El tercer libro... En destellos, retales del inframundo. Del infierno. Y el tercer libro es La historia olvidada del cristianismo. Con este libro, que el autor es Philip Jenkins, la editorial es Ediciones Sígueme, también es una editorial vinculada al mundo eclesiástico. Es un guiño personal mío traerlo aquí, puesto que tengo una creencia profundísima por las iglesias orientales, por las iglesias que existen en Oriente Medio, en África, que muchas de ellas son las auténticamente originales, y que es una parte del cristianismo que efectivamente lo tenemos olvidado, defenestrado, le hemos dejado al lado, se están muriendo y no las hacemos ni caso, pero son en algunas ocasiones las iglesias más originales. La iglesia sirio-ortodoxa es la iglesia creada por San Pedro, después de la primera iglesia que creó después de Jerusalén. En este libro se habla de todas esas iglesias, de la iglesia armenia, que es una iglesia autocéfala con un rito propio, es el primer país, Armenia, que adoptó el cristianismo como religión oficial. Y las tenemos ahí olvidadas, tenemos todas esas iglesias nestorianas que surgen a raíz de aquella herejía, pero que todavía están vigentes en partes de Asia y que llegan desde el Cáucaso hasta la India, y que yo creo que
sería un buen momento para conocerlas de entrada y para hacerles un guiño y que existiera un mayor acercamiento, porque doctrinalmente con los nestorianos sí hay grandes dificultades, pero con los armenios, con los ortodoxos, con la iglesia griega, no hay grandes, con los propios ortodoxos no hay problemas de dogma, sino que son de formas y de la no obediencia a Roma, pero en cuestiones de cosmogonía de las creencias no hay absolutamente o prácticamente ninguna diferencia y todos somos cristianos. Claro, se les puede llamar hermanos con todo el corazón y así es. Yo que he participado en alguna ocasión de sus misas o de algún tipo de ritos, me he sentido como en casa. ¿Usted cree que Vito Quiles podría situar en un mapa Antioquía o saber lo que es una catacumba o definir qué es un nestoriano? Absolutamente nada, y se pensaría que estamos hablando otro idioma. Claro. Pero este es el nivel de mucho. Está usted sacando nombres de periodistas o gentes que se dedican a la comunicación y vaya pléyade de nombres que me está dando, gente que no sabe ni dónde está su mano derecha. Claro, efectivamente. Que no sepa su mano derecha dónde está la izquierda, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues, tampoco sabrán de dónde proviene esa expresión. Claro, efectivamente. Bueno, Carlos Paz, recuérdenos los títulos, porque creo que de verdad merecen la pena. Son 3 grandes libros para acercarse al cristianismo. El primero era La historia de los concilios, de David Abadías, de la editorial Almuzara. El segundo era La fe explicada, de editorial Patmos, y este tercero de La historia olvidada del cristianismo, de Philip Jenkins, de editoriales Sígueme. Los 3 se pueden conseguir sin ningún problema y sobre todo acudiendo a esas librerías desconocidas por Paula, que son las ediciones paulinas. Y me despido con una pregunta. ¿Usted cree que para hablar del Apocalipsis hay que leérselo? Usted está hoy con muy mala leche, pero yo le sigo el juego. Es importante a la hora de hablar del Apocalipsis saber qué es el Apocalipsis, haberlo leído, tener una introducción, una siquiera somera idea de lo que es, aunque el tema en cuestión es arduo e interpretable y espinoso, pero desde luego hay que haberlo leído. Yo no me imagino a nadie haciendo un programa del Apocalipsis empezando al decir que no se lo han leído, pero que van a hablar de eso. Pero bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, como en botica. Un fuerte abrazo, Carlos Paz, y gracias por esta serie que nos ha traído usted de 3 religiones interesantísimas, cada una de ellas, cada uno que practique la que se ajuste a él. Importante no circuncidarse ni tal, si uno ya es cristiano, o sea, que comprenda este tipo de cuestiones. Y gracias de verdad por esta serie. Entiendo que no va a seguir usted con el budismo, ni con el hinduismo, ni con el taoísmo, entiendo. No, aquí se queda de momento, porque sí me gustaría en el futuro hacer un programa acerca de los libros del Corán y la Biblia, las similitudes que hay entre ellos. Y por cierto, para mis fans femeninos decir que no estoy circuncidado. Pues, ¿está muy bien o no? Porque hay de todo, hay de todos los gustos. Un fuerte abrazo. Pues un abrazo a vosotros y a todos los oyentes de La Burbuja Cultural. Gracias, de verdad. Gracias, don Carlos Paz. Y hoy rematamos con rock, con tiempo de rock, con tiempo de música, con Raúl El Chancas. Me acuerdo de esa canción, Raúl, me acuerdo de Nino Bravo, me acuerdo de Hace tiempo que vivo sin ella. Y América. Y América, Almeida, yo le canto a Almeida, Almeida, es Almeida. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo en La Burbuja, como siempre, Josué. ¿Nos vienes a hablar de Nino Bravo? No, la verdad es que no. Eso tendría que ser mi padre, la verdad. El que tuviera que venir a hablar, que es un gran fan de él. Es prácticamente la generación del 27, o sea, se muere con 27 a punto de 28 años. Sí, y como hemos hablado, y de Cecilia también. Ya te digo, Cecilia también, que hemos estado hablando antes fuera de mí. Sí, además que creo que fue por Zamora, ¿no? Ella, sí, no sé qué, y claro, como yo tengo... Sabes que el pueblo de mi madre, aunque está más cerca de Salamanca, pertenece a Zamora, pues ella además también le gustaba mucho. Claro, pero bueno, hoy no. Hoy no. ¿Qué grupo nos vienes? ¿Qué grupo nos traes? Hoy vengo a hablar de un grupo del Reino Unido, o sea, en inglés, pero es como decir, de un gran grupo, ¿no? De un grandísimo grupo, puede nacer otro grandísimo grupo, ¿sabes? Y bueno, pues el grupo se llama Rainbow, ¿vale? ¿Y qué podremos decir de Rainbow? Rainbow no existiría sin
sí, bueno, es el proyecto, es el grupo de Ritchie Blackmore, ¿no? Y Ritchie Blackmore, ¿quién fue? Fue el guitarrista de Deep Purple, ¿no? Entonces, pues, de las cenizas de Deep Purple, pues sale este proyecto, ¿no? Porque, bueno, pues Ritchie Blackmore, pues ya te digo, el guitarrista de Deep Purple, seguramente el hombre que ha escrito el ritmo famoso de guitarra, ¿no? Ese Smoke on the Water, ¿no? Pues está claro que, bueno, pues ya en el año 73, pues Ian Gillan, que era el cantante de Deep Purple, y Roger Glover, que era el bajista, pues bueno, estaban ya, porque hay que decir que Ritchie Blackmore ha sido un hombre pues con un temperamento muy fuerte y ha andado siempre a la gresca con los componentes que ha estado, en las bandas que haya estado, tanto en Deep Purple como luego en esta banda que formó, que se llamaba Rainbow, ¿no? Y ya, pues ese desgaste que tuvo con Ian Gillan, que era el cantante de Deep Purple, hace que Ian Gillan y Roger Glover dejen la banda. Luego Deep Purple, ¿no? Pues después de haber sacado esos éxitos que habían sacado, como te hablé en su día del Made in Japan, ¿no? Del In Rock, ese famoso directo que te dije que para mí es uno de los mejores directos de la historia, que es el Made in Japan, pues contratarían a David Coverdale y a Glenn Hughes, ¿no? David Coverdale, que luego formaría otra gran banda que sería Whitesnake, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando graban esos dos discos con este cantante nuevo y este bajista, pues digamos que Ritchie tampoco acaba casando muy bien con ellos, ¿no? Son discos que se llaman Burn y Stormbringer, ¿no? Y bueno, pues no le gusta pues la dirección que está tomando Deep Purple y bueno, pues resulta que en un descanso entre giras en Estados Unidos, pues había un grupo que teloneaba a Deep Purple que se llamaba Elf y era el grupo donde tocaba por primera vez, cantaba Ronnie James Dio, que también te hablé aquí de él, ¿no? Una de las máximas voces de la historia del rock. Y bueno, pues congenió muy bien con él y a raíz de ese descanso entre giras pues empezaron a grabar como alguna canción y bueno, pues tuvieron química y digamos que bueno, pues decidieron sacar un disco, ¿no? Este primer disco de Rainbow en verdad no se llamaba todavía el grupo Rainbow, lo tituló Ritchie Blackmore Rainbow, ¿no? Y bueno, pues un disco que ya pues está producido por Martin Birch. Martin Birch era el productor que había trabajado con Deep Purple, más tarde sería el productor de todos los discos importantes de Iron Maiden, o sea, estamos hablando de una eminencia como productor. Y bueno, pues este primer disco pues no está nada mal porque ya pues contiene una canción como es el Portrait, ¿no? Catch to the Rainbow, ¿no? Coger ese arcoiris. Y sobre todo una canción que a mí, bueno, cada vez que la escucho me sigue peinando las rayas, ¿sabes? Que es el Man on the Silver Mountain, ¿no? Una de las cosas por las que se juntó Ritchie Blackmore con Dio era porque, aparte de esa afinidad musical, pues tenían un gusto por lo místico, ¿no? Mezclar lo épico, ¿no? En las canciones y en las letras, ¿no? Un poco este rollo, no sé cómo decirte, ¿no? De dragones y mazmorras, ¿no? Esta cosa de la fantasía y del ocultismo, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, en una canción como Man on the Silver Mountain, que es el hombre de la montaña de plata, pues ya dejan claro que la música que están haciendo pues es algo serio y bueno, pues un disco que está bastante bien recibido, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Porque Ritchie Blackmore, pues claro, al haber estado en Deep Purple ya tenía crédito, ¿no? Pero bueno, ya en el siguiente disco, el primer disco es del año 75, pues ya en el año 76 sacarían pues, otro discazo que vamos, dentro del mundo del hard rock, pues es de los más importantes, que se llamaría Rising, ¿no? Y bueno, aquí ya pues él forma un poco más ya la banda, ¿no? Junta a un bajista muy bueno que se llama Jimmy Bain, junta a Cozy Powell, un batería que desgraciadamente a lo mejor hoy en día no es muy reconocido, pero ha sido uno de los grandes baterías del rock, o sea, un batería que había estado con Jeff Beck, aquel guitarrista que te hablé tan famoso que nos dejó como hace un año y medio o dos. Y luego pues también es un batería que más adelante estaría en Black Sabbath, o sea que como vemos pues Ritchie se juntaba con grandes músicos porque él pues exigía eso. De hecho, en ese primer disco había tenido a los componentes de Elf, ¿no? Y solo se quedó con Ronnie James Dio, ¿sabes? Porque los otros integrantes pues no le parecieron que tuvieran ese nivel suficiente, ¿no? Para formar el grupo, ¿no? También pondría en los teclados a un chico que se llamaba Tony Carey, que también era muy bueno. Y bueno, con este disco en el 76, que se llama Rising, pues es otro disco que tiene muchísimo éxito en el Reino Unido y bueno, pues un disco que vienen canciones como Tarot Woman, Wrong with the Wolf y sobre todo dos canciones que empiezan con el mismo título, que es Stargazer
y Star Trek, ¿no? Star Trek es una canción rápida, rockera, ¿no? Al pie, pero Stargazer es, no sé, una canción, como te he contado, una canción de 8 minutos, muy grandilocuente, muy épica, y donde está metido, es como una mezcla del rock con la música clásica, porque Ritchie Blackmore y Dio eran muy amantes de la música clásica, y es una canción que, no sé, a mí me encanta porque es rock fusionado, ¿sabes? Como operístico, con clásica, y vamos, que tiene la Filarmónica de Múnich, graba la canción con ellos, ¿no? Y bueno, pues el disco, pues es un pelotazo en el Reino Unido. Todo al principio de la carrera de Rainbow, el éxito se ceñía a las islas, ¿sabes? Y bueno, pues aquí ya, pues ellos en el siguiente disco, ya nos seríamos al año 78, ¿no? Y bueno, él ya empieza, pues esto, a tener un poco de movimiento de gente del grupo, porque ya te digo que con su carácter, pues era fuerte, y bueno, digamos que ya Jimmy Bain, que estaba al bajo, y Tony Carey con los teclados, pues empiezan a salir, pero bueno, entran otros grandes músicos. Creo que en Lonely Rock and Roll está Bob Daisley, que es otro de los grandes bajistas del rock and roll. Más adelante metería a Don Airey, que Don Airey en el mundo de los teclados del rock es una eminencia también, ¿sabes? Y bueno, pues en este disco sí sigue Ronnie James Dio y sigue Cozy Powell, y el disco se llama Long Live Rock and Roll, ¿no? A mí este disco es con los que los conocí, y claro, o sea, un disco ya con ese título que pasó a ser la canción también que da el título pasó a ser un himno un lema de lo que es este movimiento, ¿no? Es el larga vida al rock and roll, que incluso luego Barón Rojo, el primer disco de Barón Rojo, se titulaba así, larga vida al rock and roll. O sea, aunque la canción fuera diferente, pero se veía que habían escuchado a esta gente, y ese himno que, bueno, pues para mí ha quedado, pues, para la historia del rock and roll, del famoso Long Live Rock and Roll. Y bueno, pues el disco, aparte de tener ese título, esa canción que da título al disco, pues también tiene una canción como Gates of Babylon, ¿no? Esas puertas de Babilonia, que es esa música que te digo, muy orquestada, también con esa música clásica. Luego también tiene otra canción que se llama Kill the King, ¿no? Mata al rey. Y bueno, pues el disco igual, este disco en el Reino Unido, pues es un súper éxito. Pero claro, aquí viene el problema, digamos que ya empieza la primera división del grupo, ¿no? Lo que es este dúo que era tan importante como era Ronnie James Dio a la voz y Ritchie Blackmore a la guitarra, pues ya empiezan a tener diferencias musicales. ¿Por qué? Porque Ritchie, pues lo que quería era, pues, que el grupo empezara a tener éxito en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues en Estados Unidos la música que se llevaba era una música, un rock que se llamó AOR, ¿no? Muy suavecito, y eran grupos como Journey, Foreigner, Reo Speedbauer, ¿no? Y era un rock, pues, para salir en la radio, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, pues aquí ya crea esta diferencia con Ronnie James Dio, y Ronnie James Dio pues decide no seguir, porque él prefiere seguir con el rock así más duro, y la temática esta de lo místico y todo esto. Pero bueno, pues en este disco pues todavía queda Cozy Powell, estamos hablando del año 79, pues el disco se llamaría Down to the Earth, ¿no? Y bueno, pues es un disco que, claro, el sonido se suaviza más, y contrata a otro cantante, un cantante muy bueno, cantante inglés que también ha sido muy pocas veces reconocido, y creo que los integrantes de Barón Rojo, en un concierto que tuvieron de despedida hace 2 o 3 años, lo llevaron, que se llamaba Graham Bonnet, ¿no? Entonces, Graham Bonnet, un cantante muy bueno, pero yo qué sé, no debió casar mucho con Blackmore, porque también, irónicamente, era un hombre que rompía un poco la apariencia física de un rockstar. O sea, llevaba el pelo muy corto, las gafas de sol, y la verdad es que se parecía más a, yo qué sé decirte, a James Dean, ¿no? Claro. O a Roy Orbison. Sí, claro, no, más a James Dean, porque era así rubio, ¿no? El pelo corto. Y bueno, pero aún así, este disco, Down to the Earth, con un sonido más suave y queriendo atacar a Estados Unidos, pues es un disco bastante bueno, porque pues, es un disco que tiene una canción como All Night Long, ¿no? que es un éxito. También tiene No Time to Lose, el Lost in Hollywood, y lo que sería el primer éxito radiable de Rainbow, que sería el Since You Be Gone, ¿no? Since You Be Gone. Y entonces, pues esa canción ya consigue tener éxito en Estados Unidos. Y bueno, pues seguidamente ya lo que sería en el año 81,
pues sacarían otro disco que se llamaría Difficult to Cool, pero aquí ya el batería, este batería tan bueno que te digo, pues también decide dejar la banda, Gussie Powell, y al cantante este, Graham Bonnet, pues se lo cepilla también, ¿no? Y bueno, pues contrata a otro cantante que luego también, pues a lo largo del tiempo sería un cantante muy importante en el rock, que se llamaría John Lynn Turner, y bueno, pues sacan este disco, Difficult to Cool, y bueno, pues es otro disco también con canciones tremendas, ¿sabes? Con Spotlight Kid, Freedom Fighter y otro gran éxito, ¿no? Para esa radio que es el I Surrender, ¿no? I Surrender, no sé si te suena, pero también es otro temazo y bueno, pues consigue por fin conquistar ese mercado americano y establecer a la banda, pues eso, a ambos niveles del charco, ¿no? Y bueno, pues más adelante, ya estamos hablando también en este disco se me ha olvidado contar que, por ejemplo, que se llama Difficult to Cool, pues la última canción, que se llama así, Difficult to Cool, pues es una canción que en verdad es un arreglo de una canción que hace él, para que veas que le gustaba mucho la música clásica, del Himno de la Alegría, ¿no? que es una parte que contiene la 9ª Sinfonía de Beethoven, claro, ¿no? Y bueno, pues, que aquí le puso letra a Miguel Ríos. Sí, claro, aquí, pero él es otra versión que hace, o rockera, y claro, le ves tocar a Richie Blackmore el solo de guitarra del Himno de la Alegría y vamos, las orejas te ponen de punta como los conejos. Te hacen puntilla, efectivamente. Y bueno, pues ya también aquí, a raíz de este disco, ya en el 82, pues sacaría también otro gran disco que sería el Strike Between the Eyes, ¿no? Y bueno, pues también otro disco con canciones pues tremendas, ¿no? El Rock Fever, el Power, una canción que tuvo mucho éxito en la radio que se llamaba Stone Cold, pero aquí el sonido ya era demasiado suavizado y digamos que todos los seguidores del grupo que habían sido pues de la vieja escuela, pues digamos que lo dejaron un poco de lado y bueno, siguieron. En el año 83 sacarían otro disco, se llamaría Vein of Shade, con una canción que se llamó Streets of Dreams, que también pues tuvo algo de incidencia, pero este disco ya empezó a decaer un poco, ¿no? de lo que venían anteriormente. Y bueno, pues aquí Richie en el año 84 dice que decide hacer una pausa porque aquí digamos que se disuelve Rainbow, porque él dice que bueno, que se va a volver a reunir con los antiguos miembros de Deep Purple. Y claro, ¿qué pasó? Que Deep Purple pues no fue una pausa, se volvieron a reunir en el 84 y estuvieron otros 10 años, ¿sabes? Es cuando sacaron ese disco en el 85 que se llama Perfect Strangers, esos extraños perfectos. Y claro, como Deep Purple volvió a incidir, pues bueno, pues él siguió con la banda otros 10 años hasta que Deep Purple se volvió a disolver. Luego sé que en el año 95 pues él vuelve a coger y saca un disco con Rainbow, ¿no? Que se llama Stranger Use of All. Y bueno, pero bueno, fue un disco nada más y de hecho pues no tuvo mucha incidencia y bueno, pues ahí volvió a disolver a la banda. Y luego, pues nada, ya él se metió en sus proyectos con su mujer, esta historia de Blackmore Night, ¿no? Una banda pues para cantar con su mujer, casi con música como si fuera medieval. La gente casi ni reconoce ya a Richie, como diciendo, bueno, este hombre ya el rock lo dejó, pero bueno, en el 2015 volvió a juntar a la banda, a Rainbow, esta vez con un cantante curiosamente chileno, que se llama Ronnie Romero, que bueno, de los cantantes de rock duro que hay hoy en día, que es reconocido, claro, por haber tocado con él y además creo que ha residido aquí en Madrid. Y bueno, y lo juntó pues para dar 3 conciertos nada más, 3 conciertos en Londres que fueron todos un éxito y era un poco en conmemoración a que había muerto John Lord, que había sido el teclista de Deep Purple y fue una eminencia y bueno, pues un poco a modo póstumo y de homenajear a ese compañero. Pues ya te digo, en el 2015 dio 3 conciertos con Rainbow, encabezó el Monster of Rock llenándolo con 20.000 personas y bueno, pues hasta ahí siempre la suposición de que se pudiera volver a juntar otra vez Rainbow y tocar, pero bueno, el hombre lo ha dejado porque es un hombre que nació en el año 45 y el año que viene cumplirá 80 años ya, o sea que para que veas que los viejos rockeros nunca mueren. Sí, ¿no? Rainbow. Una canción que a ti te apetezca recomendar. Para mí, como además me cuesta mucho, porque a mí Rainbow hay muchas canciones que me gustan mucho, ya has visto toda la retaila que te he dicho, pero vamos, me quedaría con además la época de cuando canta con Ronnie James Dio, que también es uno de mis cantantes favoritos,
Y ese lema que para mí ha quedado en la historia del rock, es el Long Live Rock and Roll, porque además es una canción de estas, Josué, para cantarla a pleno pulmón, ¿sabes? De esas canciones rock and rolleras en las cuales... Darlo todo. Darlo todo con los pulmones. Long live rock and roll. Y además que, vamos, creo fielmente en el lema de larga vida al rock and roll. Raúl El Changal, muchísimas gracias. Larga vida al rock and roll, larga vida a ti. Y que nos sigamos viendo aquí en la burbuja cultural. Vale. Un fuerte abrazo. Venga, Pues nosotros acabamos esta burbuja y como dice el Robe, bueno, yo digo la primera parte y el Robe Iniesta dice la segunda. Yo digo consuman cultura y el Robe dice porque eso ensancha el alma. Hasta la semana que viene.